Definitivamente la arquitectura hospitalaria escucha al personal médico asistencial en cómo se desarrollan los procesos de tratamiento del paciente para que esta infraestructura abrace y le permita al personal atender al paciente de la mejor manera. Un elemento de modernización en esa infraestructura hoy en día son los famosos pendants o columnas, que básicamente son unos elementos integradores de infraestructura que le permiten trabajar con mayor practicidad al personal médico asistencial para buscar el mejor resultado posible. Sin embargo, este proceso de modernización tiene sus barreras, tiene sus retos y la verdad es que tiene una receta que necesitamos cumplir para garantizar que sea exitoso. Y para hablar precisamente de cómo la arquitectura hospitalaria se acerca al proceso asistencial, invitamos en este episodio de Energía que Cura al ingeniero Felipe Joya. Felipe es ingeniero biomédico, pero se dedica especialmente de la mano de Mindra en Colombia a dimensionar e instalar estas soluciones de los pendants para garantizar que efectivamente sea cada vez más práctico para el personal de salud atender al paciente. Así que si quieres saber ya cómo se acerca la arquitectura hospitalaria al paciente, no te pierdas este episodio de Energía que Cura que comienza ya. Felipe, bienvenido a Energía que Cura. Qué enorme gusto tenerte visitándonos por acá. Hola Eli, muchas gracias por esta invitación y yo encantado de estar aquí haciendo parte del grupo de invitados de Energía que Cura. No, Felipe, para mí es todo un gusto, sobre todo porque a nosotros nos encanta llamar perfiles como el tuyo, ¿no? Que son ingenieros o personas que de alguna manera se formaron, por ejemplo, en el caso tuyo de los biomédicos, pero que le ha tocado desempeñar roles diferentes en lo que es la infraestructura hospitalaria porque nos obliga de alguna manera a entender mucho más allá. Y la Total. verdad es que es interesantísimo ese tipo de perfil. Gracias, gracias. No, y Felipe, una cosa importantísima en ese tema de que, bueno, nosotros como ingenieros nos hacemos ingenieros y luego nos acoplamos un poco al sector hospitalario, es que hemos tenido la oportunidad de ver cómo el diseño de la infraestructura hospitalaria, en la medida que reconoce el proceso asistencial alrededor del paciente, pues logra mejores desarrollos para el paciente. ¿En qué consideras tú que debemos enfocarnos en esa misión de acercar soluciones de infraestructura hospitalaria al proceso asistencial del paciente? Bueno, Eli, primero pensaría yo que, como lo mencionaste, lo importante es la recuperación del paciente, ¿sí? Inicialmente, el enfoque de este tipo de soluciones integradoras va de la mano de la recuperación del paciente. Ese sería uno de los primeros objetivos, adaptar nuestras soluciones al confort tanto del paciente como del personal médico que labora dentro de la unidad. Llámese la unidad, voy a hablar de UCIs y de quirófanos, que es donde se encuentra este tipo de soluciones de integración instaladas, ¿sí? De otra forma, tenemos la facilidad de tener la optimización de las áreas también, ¿sí? Que es otro objetivo en el cual nos debemos enfocar mucho, porque tenemos que tener claro que hay unos espacios de trabajo y lo que queremos hacer es tener una solución costo efectiva, eh, no necesariamente la más costosa. La idea no es de pronto ofrecer soluciones muy costosas, sino que sean realmente efectivas y que mejoren el flujo de trabajo de los entornos que mencionaba, tanto de quirófanos como de UCI. Y otra adicional que yo podría considerar importante dentro de esos objetivos es la integración de todos esos servicios que se encuentran dentro de esas áreas en una sola unidad, ¿sí? Eso es lo importante que deberíamos considerar, que tenemos ese sistema que llamaría una solución, infraestructura hospitalaria, eh, una columna en donde tenemos todas las redes, todos los datos y toda la facilidad de poder llevar esa información a cualquier punto del hospital o la clínica que deseen.
No, es que definitivamente hay muchas cosas que se están cambiando hoy en día desde ese reconocimiento de los flujos operativos asociados al proceso asistencial. Básicamente decimos, no, mira, yo necesito esto más cerca, yo necesito esto más lejos, yo necesito que esto se comporte de cierta manera y pues hay muchísimas cosas que podemos hacer en materia de acercarnos, como digo yo, al paciente en materia de, no solamente físicamente, ¿no? Sino también Total. acercarnos a ese proceso asistencial que desarrollamos. Sin embargo, Felipe, yo presencio todos los días dentro de lo que nosotros hacemos en EnergyMed que hay una inercia grandísima que muchos adjudican al precio de la modernización o de la incorporación de estos elementos, estas columnas que se desprenden del techo, que muchas veces se desprenden, no sé, son pielíticos se adosan al muro, al piso que digo, y la verdad es que hay como una inercia, porque la gente dice, no, yo no quiero eso porque yo prefiero mi toma, no sé, mi toma eléctrica o mi toma de gases a Claro. 3 metros, pero esa es la manera convencional de hacerlo. ¿Cuáles consideras tú del lado de la experiencia en eso que son las barreras para la modernización de este tipo de elementos de infraestructura? Yo creo que va un poco del desconocimiento que este tipo de soluciones nos aportan a este entorno de recuperación del paciente, ¿sí? Y ese entorno donde trabaja el personal clínico. Sobre todo eh, que hemos desconocido de pronto cuáles son las bondades de poder tener esas soluciones a la hora de poder realizar una reanimación de un paciente, a la hora de poder integrar muchas, eh, digamos que puntos de conexión en cuanto a no solamente puntos eléctricos, también puntos de gases, puntos de datos, ¿sí? Yo creo que eso ha sido como una barrera importante dentro de ese trabajo que se ha realizado para poder captar la atención de los proyectos, ¿sí? O de los clientes que ya tenían su unidad instalada y que de repente también no han notado de pronto como una intención de mejorar sus instalaciones o modernizarlas, como lo mencionas inicialmente. Y por otro lado, considero que eh, de pronto también nos hace falta que la norma sea un poquito más exigente, ¿sí? Es decir, la norma nos da unos espacios, hablo de la norma sobre la resolución 3100 del 2019 en cuanto a la parte de infraestructura hospitalaria, que son muy precisas y nos dan espacios de pronto muy limitados para poder ofrecer una solución mucho más correcta, ¿sí? Ujú. Yo creo que esas son barreras importantes que hay que mejorar, que hay que ir trabajándolos, porque eh, impiden de pronto también poder colocar una solución de este tipo de integración o de una columna, debido a que pues son espacios también muy reducidos, en donde nada más cabe de pronto la camilla del paciente, el ventilador y no hay opción de colocar otro tipo de equipo dentro del cubículo, ¿sí? Entonces la norma debería de ser un poquito más orientada a que también, así como lo exige con todos los equipos que deben de tener dentro de la unidad o dentro de la infraestructura, debería también aportarnos algo de tener ese tipo de soluciones y que se vean más allá de un gasto como una solución de verdad para la recuperación del paciente. Es que, mira, Felipe, realmente yo opino y digamos que cuando nosotros nos sentamos en esta mesa de energía que cura hablar de estos temas, hablamos precisamente para abordar ese tipo de cosas, ¿no? Ese tema de, por un lado, el desconocimiento y por otra parte, el tema de cómo las normas que nos aplican en lo que hacemos en el marco de la infraestructura hospitalaria, en el caso particular colombiano, de alguna manera nos ponen como una camisa de fuerza. Y Correcto. básicamente eso es lo que queremos hacer. En el caso normativo, yo lo que tengo como comentario es que muchas veces no se trata de la intención de la norma, porque la intención de la norma lo que le dicen, este es el mínimo, de aquí para adelante tenemos que crear cosas y la verdad es que yo que conozco a algunas personas que trabajan en el sector normativo me dicen que cada vez que ellos tratan de soltarle un poquito la fuerza a la camisa, pues muchas cosas del sector
como un sector económico per se, pues se alborotan, como dicen por ahí. Y la verdad es que es un tema bien difícil, pero yo, la verdad es que tiempo al tiempo, y el tiempo me ha demostrado que en la medida que se sigan haciendo más accesibles o de mayor conocimiento este tipo de cosas, digamos que incluso la norma va a quedar a un lado y empezarán a aplicarse nuevas técnicas. Así Y en lo es. del desconocimiento, pues nada, toca hacer la labor de evangelización de venga, porque toca hacerlo, ¿no? Así es, seguimos de todas formas promocionando. Hay que utilizar de todas formas también todos los canales posibles para que las personas entiendan la importancia, sobre todo los directores de proyectos y todas esas personas que se encargan de realizar los contratistas, de poder entender eh, el porqué de este tipo de soluciones y que el enfoque es netamente el paciente y mejorar la calidad del trabajo del operario clínico en el momento. Claro, y mira, la verdad es que yo considero que los cambios en salud se dan cuando una persona es un doliente, ¿no? Mira todos los cambios que hemos tenido recientemente asociados a las condiciones de confort, por ejemplo, del personal médico. ¿Sí? Arquitectos que se han sentado conmigo a decirme, mira, hemos replanteado todo el proceso de diseño de los estar médicos porque entendemos el estado de fatiga que tienen los médicos como Claro, para que uno los someta a esas condiciones. Y si nosotros podemos hacer esto para facilitar esos flujos de trabajo, no solamente estamos cuidando a un paciente, sino previniéndolo porque la fatiga en el sector hospitalario evidentemente viene siendo algo que juega en contra de la voluntad de los profesionales que trabajan allí. así es, así Entonces, es. la verdad es que es un tema de beneficios. Ahora, hablando de beneficios netamente del paciente, o sea, cuando uno visualiza ese cubículo, ese box de UCI o ese cubículo de cuidados intensivos, donde por ejemplo mi hermana que trabaja en cuidados intensivos y que es la que nos asiste mucho en esas cosas, me dice, a mí me cuesta mucho entender cómo una persona coloca un único punto, ¿sí? De conexión eléctrica y yo tengo un paciente al que le tengo que conectar, ese caso es real, 9 bombas de infusión, o sea, ¿cómo lo resuelvo? Eh, desde tu experiencia, desde ver la transformación de un servicio con la implementación de ese tipo de soluciones, ¿cuáles consideras tú que son los beneficios reales para el paciente? Bueno, yo marcaría aquí tres puntos importantes. El primero, que es la higiene del entorno, o sea, la asepsis del entorno. El segundo, que sería la seguridad del entorno, ¿sí? Y el tercero, hablaría de un poco vuelvo a retomar el tema de la recuperación de ese paciente que se encuentra ahí en el cubículo. Hablando de la higiene, hago referencia a la asepsia de la limpieza del cubículo. ¿Sí? En ese tipo de soluciones que ofrecemos de integración, hablamos de equipos que están realizados o su material es completamente eh, hecho con pintura antibacterial, ¿sí? Con soluciones que permiten fácil limpieza del personal y que todo va a estar en un único punto, casi que ubicado, ¿sí? Y digamos que nos da la facilidad de poder tener eh, el entorno mucho más libre de cualquier tipo de microorganismo que se pueda proliferar dentro de un cubículo de una UCI, ¿sí? Eh, el tema de seguridad del entorno lo baso en un punto muy importante y es que este tipo de columnas están hechas de tal forma en que internamente, eh, digamos que se prevé tener dificultades frente a algún evento adverso, ¿sí? Que pueda ocurrir. Eh, no es normal y tampoco somos ajenos a que suceda, pero evidentemente ojalá nunca suceda. Si tuviéramos alguna, por ejemplo, una fuga de alguna medicinal y al mismo tiempo un cortocircuito, que no hubiera, digamos, un evento asociado a ese tipo de situaciones, ¿sí? Entonces, las columnas vienen hechas de tal forma que los compartimientos sean independientes, están construidas de alguna forma eh, que se calcula que no va a haber, digamos, una que se vayan a encontrar la parte eléctrica con la parte de la salida de los gases, sí, de alguna forma eso evitaría
obviamente un evento, una situación, y esa es, digamos, la seguridad que nos permite tener ese tipo de columnas, ¿sí? Que independizan la parte eléctrica de la parte de gases. Mencionaba parte también de eh, la seguridad. Básicamente es que en las columnas tenemos la facilidad de tener dos áreas, un área seca y un área húmeda, ¿sí? Y esas dos áreas nos permiten independizar la parte, por ejemplo, del equipamiento de monitoreo con la parte del equipamiento de infusión. Y con eso no vamos a tener, digamos, que pues la mezcla entre líquido y electricidad, que pues podría ocasionar también alguna situación. Entonces, todos estos parámetros se, eh, digamos que evitan que a través de la seguridad de este tipo de columnas puedan ocurrir, ¿sí? Y por último, en cuanto a la recuperación del paciente, eh, claramente es en un tema en donde el personal clínico y médico puede entrar fácilmente ante una maniobra de recuperación o de resucitación de paciente a actuar rápidamente, ¿sí? Porque van a tener acceso que casi 360 grados de poder atender al paciente, eh, claramente pues en cubículos que tengan un espacio realmente pues ideal, un espacio muy cómodo para poder realizar ese tipo de atención al paciente. Eh, también consideramos un poco en esa parte el beneficio para el paciente en cuanto al familiar. ¿Sí? Estamos, digamos que hablando también de que no solamente es el paciente que estamos atendiendo, sino también su familia, que resulta siendo un paciente de todo esto que están viviendo. Y entrar de pronto a un cubículo y ver muchas mangueras, por así decirlo, desordenadas, muchos cables por ahí rodando. Mejor dicho, se imaginan el peor panorama de de su familiar, ¿sí? Entonces todo eso también ayuda un poco a que el familiar esté mucho más tranquilo, que se vea de pronto que es un entorno donde sea, que hay profesionalismo, que hay organización, todo eso, digamos, que ayuda a que el mismo familiar de ese paciente esté mucho más tranquilo a pesar de la situación que se está viviendo en el momento. Es que, Felipe, bueno, por ejemplo, el caso el caso de cirugía, yo pienso que son escenarios, cirugía y UCI, que básicamente son las soluciones, son los ambientes o los servicios en los que se implementa este tipo de columnas cielíticas integradoras de infraestructura son muy diferentes, ¿no? O sea, por Sí, ejemplo, en el caso de cirugía, eh, usted ve, uno ve, es una ventana de tiempo donde se usan muchas cosas, se necesita mucha practicidad, el tema de los flujos es crítico, pero de alguna manera hay alguna flexibilidad. Pero cuando llegas al tema de UCI, el cuento es totalmente distinto. Porque yo así UCI, es. a mí me da mucha risa ver a UCI como un plano arquitectónico, ¿sí? Como una obra, pero luego cuando tú ves ese servicio en operación es tenso, porque tienes muchísimos elementos ahí que los cuales son sumamente críticos para el personal, sumamente críticos para el paciente y que aparte la UCI tiene como unos criterios constructivos todos raros, ¿no? Porque muchas veces se paran, no sé, con cortinas en el caso más sencillo, ¿verdad? Y si simplemente tienes a lo mejor una pared en la parte posterior de la camilla, eso es una posibilidad, o Así es. tienes ventanas hasta abajo, ¿no? O sea, muchas veces son espacios en los que quieren es aumentar el campo visual del personal en caso de emergencia y hay vitrinas hasta abajo, entonces también el espacio donde se pueden ubicar en condiciones normales esas redes técnicas no es tan sencillo. Y ahí es No, cuando no es sencillo. ese tipo de elementos cobran una importancia importante porque realmente le ayudan muchísimo a ser más ágiles en el uso de las redes técnicas que necesitan en torno al paciente. Así es. Entonces, es duro y realmente hay una cosa que yo siempre me tengo que preguntar porque es que sí, o sea, digamos que la solución de integradora de infraestructura de fábrica considera todos estos escenarios clínicos que estamos hablando, ¿verdad? Y a las redes técnicas nos dicen, usted llega hasta aquí, ¿sí? Usted llega hasta esta caja en el techo. Pero muchas veces, como toda obra, como todo proyecto, digamos que eso forma parte de un montón de ponernos de acuerdo de forma interdisciplinaria.
¿Qué consideras tú, Felipe, que tenemos que hacer los que trabajamos en redes técnicas hospitalarias para que, digamos que desde nuestro diseño o desde nuestra implementación a la hora de la construcción, no pongamos en riesgo o realmente podamos facilitar la labor final que tienen este tipo de soluciones? Sí, tu pregunta es clave y es muy importante realmente. En ese tipo de proyectos, lo primero que lo hace de una manera que sea un proyecto satisfactorio es la comunicación y la sinergia. ¿M? Si no hay sinergia, si no hay comunicación entre todos los actores que tienen que ver con la integración de ese tipo de servicios, vamos a estar todos desubicados, ¿sí? Mm. Aquí lo importante es que eh, siempre estemos enterados de todos los movimientos que se vayan a hacer, de todos los cambios que se vayan a hacer, porque ese tipo de soluciones, sobre todo hablando de las columnas, están hechas a la medida, ¿sí? Eh, de esta forma se hace una configuración especial para cada cliente según la necesidad y según sus gustos y se tienen, digamos, ciertos elementos integradores. ¿M? Si esos elementos integradores no coinciden a la hora de nosotros llegar a instalar la solución, llámese columna, eh, vamos a tener dificultades, ¿sí? Van a haber sobrecostos, van a haber posiblemente no vamos a hacer, digamos, no vamos a hacer match para poder hacer la instalación, porque pues el calibre que entregó el personal contratista eléctrico es calibre 14 y mi calibre es 12, entonces ahí vamos a tener ciertas dificultades. Mm. Y todo eso es basado netamente en la comunicación. ¿M? Sí. Eh, por ello la importancia de participar de los comités de obra, por ello la importancia de estar en comunicación también con el personal clínico que quiere utilizar el equipo, de poder entender hasta qué punto requieren la solución, cuántos puntos de datos, cuántos puntos de tomas eléctricas, cuántos puntos de red de gases, ¿sí? Todo eso es hecho a la medida. Entonces, yo creo que lo primero para poder evitar y minimizar cualquier tipo de riesgos es poder tener una interacción eh, entre todas las interdisciplinas que manejamos dentro de ese sistema de integración. Ahora bien, también podemos basarnos un poco en el tema de la preinstalación. Es importante que el cliente a la hora de realizar este tipo de querer tener este tipo de soluciones, hagan una muy buena preinstalación de, de dónde va a ir el equipo anclado, ¿sí? De eso hablamos un poco del sistema mecánico, ¿sí? En el sistema mecánico nos va a dar el soporte adecuado para que nuestra columna esté suspendida cilíndricamente. Es por ello pues que hay que cumplir ciertos criterios que normalmente uno los comparte con el cliente, se llaman documentos de preinstalación y ahí se explica netamente qué se requiere paso a paso para poder desarrollar ese tipo de soluciones. Y por último, considero que el acompañamiento como, como proveedor de este tipo de soluciones es clave, ¿sí? Si solamente se hace la entrega de ese tipo de documentos y volvemos posterior ya a los 2 meses a la instalación, creo que no estamos sintonizados y no estamos ofreciendo de pronto un servicio con calidad o una venta con calidad. ¿M? Es importante el acompañamiento como proveedor dentro de cada paso que está realizando el cliente para que todo salga de manera eficiente y efectiva sin reprocesos. Y es que, bueno, Felipe, realmente cuando yo creo que nosotros hacemos un episodio de energía que cura y realmente lo que terminamos concluyendo, yo creo que en el 99,999% de las veces es que tenemos que hablar, ¿sí? Realmente, a veces, si te soy bien honesta, hablar pareciera como comunicarnos realmente, pareciera como una cosa tan esencial, pero a mí me ha demostrado la experiencia de que la comunicación en el entorno del que nosotros lo estamos buscando va mucho más allá de simplemente decirle yo le entrego esto y usted me entrega esto, sino que de alguna manera hay que comunicarse en un contexto, ¿no? O sea, hay que decir, no, ya va, espérate. Estamos persiguiendo todo esto.
esto se va a entregar así. Usted me pasa el testigo en este punto, ¿cierto? Entonces yo necesito recibirlo bien. Si no lo recibo bien, no ganamos. Entonces toca cuadrarlo, toca cuadrar ese tema bien y en ese caso yo creo que es fundamental este tipo de conversaciones y conversaciones que evidentemente tendremos más adelante, no sé, hablando de productos o de cosas particularmente de ese tema, porque es que hasta que las personas no entienden realmente de qué se trata, no está tan fácil ese tema del cambio del testigo, o sea, no está tan sencillo. Y luego sí, y por supuesto, la fase de que si ustedes, no sé, si el proveedor de la solución dice, no, pero es que mi solución es la maravilla, téngala. Y yo vengo dentro de 2 meses, pues Claro. imagínese todo lo que puede pasar. Si este testigo no se cuadra bien y si no solamente están ahí para decirle, venga, no es por allá, es por acá. O sea, es un tema muy interesante que definitivamente hay que tocar. Ahora, si bien, digamos que, por ejemplo, en el caso de nosotros los diseñadores, hacemos un diseño, ¿verdad? Que un diseño es un plan, ¿sí? Nosotros vamos a entrar por acá, esto es un cálculo, etcétera. En el caso de esas soluciones, aunque quizás visualmente nos engañemos con pensar que son iguales, realmente esas soluciones son súper a medida, ¿sí? Y Sí. la instalación es tan a medida como ese diseño. ¿Qué consideras tú que son, por ejemplo, algunas claves que necesitamos para seleccionar correctamente la primera y luego, evidentemente, para instalar correctamente ese tipo de soluciones? Bueno, aquí no hemos hablado de pronto en las soluciones de integración, columnas de suministro médico. Existen muchos tipos, es decir, existen muchos modelos. Tenemos columnas sin brazo, tenemos columnas con brazo, tenemos columnas hasta con dos brazos, ¿sí? Con doble brazo. Soluciones que son tipo viga, o sea, aquí ya no son, digamos que un brazo, sino que entra a ser una estructura mucho más eh, completa, ¿sí? Y es una viga suspendida a nivel cielítico y de ahí, digamos, que salen todas las funcionalidades a través de cajoneras, gavetas, atriles, todo este tipo de, de configuraciones que podríamos tener. Tenemos dos servicios, dos ambientes. Tenemos el ambiente de cirugía, ¿m? Y tenemos el ambiente de UCI, ¿sí? En esas dos unidades, tanto en servicios de cirugía como en UCI, podemos tener esa solución, como ya lo había mencionado anteriormente. Eh, Jugamos un poco con el espacio, optimizar el espacio que se tiene para poder tener claro cuál es la mejor solución, ¿sí? Para ello nos basamos en un software renderizado a nivel 3D, en donde hacemos modelos de estos espacios que se van a realizar. Eh, entonces lo que hacemos es la entrega de un bosquejo en 3D del área basado en el plano que el cliente tiene actualmente y así es como empezamos a seleccionar un poco cuál es la mejor opción del modelo para el cliente. Claramente no podemos olvidar al personal clínico o médico que va a trabajar con este tipo de columnas, en donde le preguntaremos también qué desean, ¿sí? ¿Qué desean tener? Eh, si desean tener cuántas cajones, cuántas gavetas, cuántas bandejas, eh, de pronto entrar a ondear un poco más en cuántos puntos de gases desean tener. Ese tipo, digamos, de información es clave, es importante poderla tener. Y mediante esos sistemas de simulación que te mencionaba, mediante ese tipo de render, eh, podemos, digamos que, llegar a una solución más idónea. Dependemos también un poco del tipo de complejidad y procedimientos que se vayan a realizar. Por ejemplo, en el caso de quirófanos, no todas las salas son de alta complejidad. Tenemos tres tipos de sala: baja, mediana o alta complejidad. ¿Sí? Entonces, para ello tenemos que también entender cuál es la solución más idónea. No tiene sentido en una sala básica colocar un montón de sistemas de integración o de columnas, sabiendo que de pronto no van a ser útiles en esa área. Y dentro de, el mismo área de quirófano tendríamos unas divisiones especiales de, de los elementos de integración. Entonces tendríamos, por ejemplo, las columnas que van netamente para anestesia, columnas que van netamente para cirugía mínimamente invasiva, columnas que van netamente para
equipos, por ejemplo, de cirugías auxiliares, que nos permitan tener de pronto un poco más organizado el quirófano y poder tener incluso equipos, por ejemplo, en la cirugía mínimamente invasiva, tener los equipos sobre el sistema integrado, no tenerlos de pronto en carros que obstaculicen el trabajo dentro del área. Eso sería, digamos, como en cuanto a la parte de la selección para la mejor eh, funcionalidad de ese sistema de columnas. Y en cuanto a la instalación exitosa, realmente es cumplir la preinstalación, es un poco de eso, es digamos que entregar realmente lo que se solicita. ¿Sí? Eh, por lo general hablamos de un sistema mecánico, de un sistema eléctrico, de un sistema de gases medicinales, bueno, bocidato, que no podemos olvidar, y de ahí digamos que partimos un poco al detalle de pronto ya más específico, pues cada fabricante solicita un sistema de anclaje, bueno, según el espacio en donde se encuentre. La instalación exitosa es básicamente eso, tener, por ejemplo, entregar los puntos de red como se solicitan, que sean puntos de red que vengan, digamos, directamente de su tablero de aislamiento, que vengan realmente regulados, que todo ese, digamos, que esté hecho de tal forma en que eh, a futuro no vayamos a tener ningún inconveniente con los equipos que se vayan a instalar, que al finalmente es lo que queremos evitar, de pronto unos daños adicionales en los equipos que vayamos a conectar en ese sistema de integración o columna médica. No, es que, mira, y ahí volvemos al punto de inicio en esta conversación, ¿no? Cuando tú me hablas de esa enorme variedad y de todas esas cosas de ese abanico de opciones que te ofrece eso, pues uno, honestamente, o sea, uno los ve y dice, ah, bueno, sí, hay unos temas que se desprenden del pecho que tienen unas tomas, ¿sí? Pero fíjate que de alguna manera terminamos deduciendo de que esa solución de infraestructura va muy de la mano en el reconocimiento de qué es lo que pasa en ese espacio. Así es. Y yo pienso que esa es la clave de una infraestructura hospitalaria y de un hospital seguro que realmente le sirva a apoyar al personal médico asistencial a lograr todo lo posible dentro de un escenario de confort, ¿cierto? Que todos queremos en nuestros puestos de trabajo para lograr resultados exitosos o positivos asociados al paciente. Así que la verdad es que quedo muy complacida con ese tema, porque yo pienso que mucha gente que todavía ve esas soluciones y las ve remotas allá, yo pienso que eso es ya. O sea, yo pienso que eso es ya, porque no es lo mismo lo que te puede ofrecer la lejanía, ¿no? De unas paredes donde en efecto todos estamos acostumbrados a llegar, a tener ya una solución que sea mucho más práctica para todo el proceso. Y a mí me parece fabuloso, la verdad. No, realmente esa es la intención, digamos, de poder lograr que ese tipo de soluciones sean las que escojan hoy en día las nuevas instituciones que están poniendo la primera piedra y que van en ese proceso de desarrollo. Para ello es muy importante también, digamos que visitas de referencia, ¿sí? Todo esto es importante para que un cliente se pueda enamorar y pueda entender la verdadera importancia de esas soluciones, ¿sí? Porque hasta que uno no ve Ujú. ya el equipo instalado y operando realmente, o preguntándole al personal que lo está usando, realmente no se da cuenta de la importancia y de la mejora de, de la seguridad del paciente Claro. que esto trae. El amor entra por los ojos ahí, nada que hacer. Toca hacer Así todo el es. esfuerzo para que esas instituciones que hoy en día están dando un paso adelante en decir, no, mira, yo quiero eso porque lo vi en Nueva York. A mí me ha pasado que me dicen, no, es que nosotros, una solución, una amiga que vende unas soluciones modulares espectaculares para salas, me dice, no, es que era muy difícil hasta que logramos el primero. Una vez que teníamos uno operando, mira, de ahí adelante el trabajo estaba hecho como en un 40%, lo cual es un porcentaje altísimo. Así que yo considero que para allá tenemos que apuntarlo todos y seguramente sabremos más de ti. Así Felipe, es. muchísimas gracias por aportarnos toda esta energía que cura y estoy segura de que esto sería súper utilidad para todos aquellos que se están haciendo las preguntas de cómo podemos acercar la arquitectura hospitalaria al proceso asistencial. No, a ti muchas gracias y claramente estoy dispuesto y disponible de cualquier duda de la persona que esté escuchando este podcast y quisiera
ampliar un poco más de información, con todo gusto pueden contactarme a través de ti, bueno, No, redes sociales. yo ahorita le dejo todos los datos de contactos ahí abajo en el YouTube y en los medios de podcast para que los puedan Así contactar. es, y seguimos charlando. Hágale, de verdad, Felipe, muchísimas gracias y nos vemos en el próximo episodio. Gracias, Eli. Vale, chao. Chao. Definitivamente yo pienso que todos tenemos que estar alineados en que la infraestructura hospitalaria funcione de la mejor manera para atender al paciente. Cuando Felipe me cuenta en esta entrevista todo lo que tiene que ver con los beneficios y las barreras y todo lo que tenemos que hacer para incorporar estos elementos integrados de infraestructura, es como cuando todos nos sentamos en un escritorio y decidimos colocar el computador en un sitio, el esfero en un sitio, el mouse en un sitio, para garantizar que evidentemente nuestro flujo de trabajo mejore. Y si lo hacemos así en nuestra vida cotidiana, ¿por qué no hacerlo en los hospitales? Yo pienso que le da elementos de seguridad asociados al trabajo y evidentemente elementos de confort que le permitan al personal médico asistencial enfocarse en lo que verdaderamente importa, que es el paciente. Muchísimas gracias a Felipe por toda esa energía que cura y de explicarnos esta solución, que si bien nos tiene cabezones a todos en la manera correcta de hacerlo, para que verdaderamente la arquitectura hospitalaria se pueda acercar cada vez más al paciente. Yo soy Eli Cones y si te interesan todos estos temas, no olvides que puedes comentar aquí en YouTube y que nos puedes hacer todas las preguntas necesarias respecto al tema, que tanto Felipe como yo estaremos encantados en responderte. No olvides suscribirte en el canal y darle a la campanita o darle follow en cualquiera de nuestras plataformas de podcast. Nos vemos en el próximo episodio de Energía que Cura, que siempre estaremos por acá aportando todo de nosotros para la sanación del paciente. Nos vemos en la próxima.